es el caso de Redacta tu ensayo, que es este curso taller. ¿Qué vamos a ver en estas 2 sesiones, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre qué es el ensayo, cuál es su definición, cuáles son los elementos, los tipos. Vamos a ver una estructura genérica y vamos a empezar a enfocarnos en el ensayo, sobre todo el que es científico, en el que implica el defender una postura, una tesis, y al mismo tiempo a la defensa de esa tesis habrá que darle como solidez con argumentos, ¿no? Vamos a estar hablando de cómo argumentar de mejor forma. Vamos a hablar también sobre cómo se hace la estructura de cada tipo de los ensayos, porque bueno, a lo mejor no es el caso de ustedes en el que se enfoquen completamente en el científico, sino que puede ser el ensayo literario o el ensayo a lo mejor entre contraste y comparación. Y bueno, pues estaré dando como breve estructura de esos ensayos y hablaré también sobre cómo son estas técnicas de argumentación, digamos, esta estrategia que se tiene que hacer para argumentar de mejor forma. Al mismo tiempo también estaré hablando sobre las bases de datos, porque existen bases de datos de acceso libre que nos brindan información para complementar nuestro ensayo, y no solamente el ensayo, sino cualquier texto académico. Son bases de datos que realmente funcionan en ese sentido como parte de fuente de información que nos ayuda a tener pues cierto apoyo cuando nosotros estamos haciendo nuestra argumentación, ¿no? Por el otro lado, pues estaremos hablando ya, ir cerrando, digamos, el taller en los estilos bibliográficos, pero antes, es verdad, se me olvidó mencionar que vamos a tener una pequeña guía rápida de redacción, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos clave que debe de tener un párrafo, cómo tienen que ser en ese sentido las oraciones, obviamente pues algo que es fundamental es revisar desde la ortografía, ¿no? Entonces, estaremos hablando brevemente de la redacción, cómo se tiene que escribir ese ensayo, y ahora sí nos estaremos conduciendo a los estilos bibliográficos, específicamente en APA 7, ¿no? Que APA 7 pues realmente está, digamos, como en boga, todo el mundo está hablando de APA 7, y lo haré de una manera más sencilla, ¿no? Porque muchas veces mencionan, pues es que es un manual tan complicado. Trataré de abordar, digamos, los elementos más clave de APA 7 precisamente para que ustedes lo puedan complementar en sus trabajos académicos, ¿no? En este caso, pues en el ensayo. Entonces, comenzamos con la definición del ensayo. Antes quisiera saber, las personas que ahorita están conectadas, Karina, Nelly, Gabriela, José Ramón, ¿ustedes están trabajando en un ensayo o apenas van a comenzar un ensayo o simplemente quieren como, digamos, una exposición de cómo construir un ensayo? Hola, profe. Buenas noches, compañeros. Nelly. Bueno, Hola. Realmente yo soy profesora de lenguaje y en mis evaluaciones yo siempre les asigno a los niños un ensayo. A veces trabajo colaborativamente con otros colegas, por ejemplo, en filosofía, o a veces simplemente ensayos literarios. Entonces, mi propósito es como actualizarme, recordar cosas que quizás he olvidado. Realmente eso, como que adquirir conocimiento, actualizarme y que yo le pueda transmitir y no quedarme obsoleta y enseñarle cosas obsoletas a los niños. Excelente, muy bien, excelente. Muchas gracias, Nelly. ¿Quién más quisiera compartir? Yo me encuentro trabajando justo en la elaboración de un ensayo. Estoy estudiando el doctorado, entonces para la candidatura, que es como el examen que te hacen a la mitad del doctorado, te envían preguntas de distintas áreas académicas y esas preguntas, bueno, las respuestas de esas preguntas las tienes que abordar a manera de ensayo. Entonces, pues vi el anuncio en Instagram y yo dije, de aquí soy, tengo que ver para saber si mi idea de cómo era está correcta. Perfecto, excelente, muy bien, Gabriela. Pues, no sé, ¿alguien más? Ok, dice Ramón. No tengo en perspectiva la elaboración de un ensayo, pero hay varios temas relacionados con mi trabajo que me gustaría desarrollar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces continuamos. Y era importante el hecho de que conozca sobre todo sus matices, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr con este curso, taller, sobre todo también para
enfocar en sus necesidades, ¿no? Precisamente. Y bueno, a las personas que lo van a ver posterior esta grabación, pues también recuerden que tienen una asesoría individual personalizada. Entonces, si después de esta explicación, de esta exposición, llegaran a tener alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos en la asesoría, ¿no? Ya les estaré platicando un poquito más cuando estaremos cerrando en este primer día sobre cómo van a ser las asesorías, ¿no? También pues tiene que ser de acuerdo a sus horarios. Entonces, con mucho gusto a las personas que ven después la grabación de esta clase, estaremos resolviendo sus comentarios precisamente para que en la asesoría ahora sí se puedan explayar. Entonces, a Lilian, a Carlos, a Lupita, a Javier, pues con mucho gusto estaré resolviendo después cuando revisen precisamente la grabación. Entonces, ahora sí comenzamos y como les venía comentando, vamos a hablar brevemente sobre la definición del ensayo, que seguramente ustedes ya lo saben, que es un género académico que está derivado precisamente del latín con la palabra exagium y que lo que pretende este texto académico es pesar, digamos, o pesar o probar algo. Es realmente se quiere exponer un tema, ¿no? A partir del ensayo académico desde una perspectiva muy única, personal, pero con un rigor que eso sí tiene que tener la parte argumentativa. Entonces, sus componentes del ensayo, pues es la coherencia y la cohesión textual. ¿Y qué significa esto? Pues precisamente que debe de estar con una unidad lógica, ¿no? En el momento en el que nosotros vamos escribiendo, pues tiene que tener una secuencia y al mismo tiempo, pues en cada uno de los párrafos tiene que llevar ese mensaje que se está defendiendo desde esa postura, ¿no? Si ven de pronto que en la presentación tiene como memes, es para tratar de hacer un poquito más ameno este tema que muchas veces dicen, oh, es más complicado de lo que se piensa. Y no, efectivamente el ensayo es uno justo de los textos académicos que más se mueven dentro de una comunidad científica, universitaria, escolar, ¿no? Entonces, por eso también es importante saber cuál es la definición de ese ensayo. Y por el otro lado, pues un texto ensayístico, de alguna manera, sí está haciendo una crítica pura porque nos permite a nosotros como lectores de pronto detenernos, leer lo que está mencionando el ensayista y dialogar, ¿no? Dialogar con el autor que está escribiendo el ensayo y nosotros, si somos la parte desde los escritores, pues revelar nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista y digamos que ya un poquito más ideológico, pues las formas en las que nosotros vemos el mundo, ¿no? Por lo tanto, en el ensayo no se trata de escribir por escribir, ¿no? Es decir, ay, no, pues ya a ver lo que pienso y yo defiendo y sin colocarle autoridad, sin colocarle un argumento correcto, sino que invita, ¿no? Precisamente a escribir un ensayo desde la parte de la introspección, desde la reflexión, incluso de la información. Entonces, sí, pues está precisamente en contra, digamos, de la subjetividad escritural, ¿no? Es decir, de, no, pues lo que yo pienso y ya, ¿no? Sino que realmente debe de tener un respaldo muy, muy preciso. ¿Qué elementos tiene un ensayo, no? Y bueno, los ensayos en sí tienen 3 criterios que son, digamos, los más fundamentales, que son, digamos, la base, ¿no? Que se puede encontrar en cualquier texto ensayístico, que es tener un contenido relevante, pero bien documentado, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, empezar, digamos, a escribir un ensayo desde nuestra propia opinión si no estamos documentando a profundidad en un tema, ¿no? Obviamente un argumento tiene que estar bien organizado y tiene que estar apropiado precisamente dentro del ensayo. Y bueno, obviamente pues en un ensayo que lo estamos escribiendo en español debe de tener el uso correcto del idioma, ¿no? Saber que la parte de la posescritura, donde se está haciendo toda la edición de ese documento, tiene que estar pues por lo menos 2 o 3 veces leída, ¿no? Es decir, revisada. No tenemos que pensar que ya por aquí terminamos nuestro ensayo y de pronto, sí, le damos una leída rápida y hasta ahí, ¿no? También vamos a ver, digamos, en estas dos días sobre pues las etapas, ¿no? De la escritura, desde la parte de la preescritura, que es el momento en el que nosotros estamos pensando, ideando cuál va a ser el tema, qué preguntas se tendrían que responder dentro de nuestro texto académico, hasta el momento de la posescritura, ¿no? Que en ese sentido, pues, nos invita
a revisar, a imprimir nuestro texto, volver a leerlo, tener a una persona que sea nuestro lector y proponerle que lea precisamente nuestro documento para saber si realmente se está dando claramente nuestro mensaje dentro de ese texto, ¿no? Por el otro lado, también en los ensayos más puros y característicos, más peculiares, ¿no? Siempre, pues es importante saber que cualquier tema se convierte en un asunto de índole íntimo e individual. Es decir, que el ensayo es, digamos, como una parte única de la persona que lo está escribiendo en el sentido de que está exponiendo, pues, su perspectiva, ¿no? Sobre un tema, sobre un concepto, sobre un autor, y precisamente que los ensayos se presentan como testimonio propio y al mismo tiempo, es decir, un testimonio que viene, digamos, fidedigno de nuestro mundo, pues tanto intelectual, ¿no? Como desde esta parte en que nos interpela algún tipo de tema. Y al mismo tiempo, pues son textos acotados, provisionales, ¿no? Que de pronto si está, digamos, en boga algún tópico, pues, y uno realiza un ensayo, posiblemente después va a haber otro tipo de resolución o de revolución de ese mismo tema y entonces, pues, ese texto se vuelve un tanto provisional, ¿no? Estamos hablando precisamente de la parte de la definición. Y dentro de un ensayo, pues, como todos sabemos, ¿no? Debe de estar también la parte de la argumentación, es decir, la fuente que apoya. En ese sentido también esclarecer, ¿no? Que pues la argumentación es como ese elemento, esa herramienta única que se va a encontrar en pues este tipo de texto académico. Y precisamente aquí les coloco un pequeño esquema que me gustaría pues darle como cierto matiz, ¿no? Explicarlo, ¿no? Este es, digamos, un esquema de argumentación que vamos a ver un poquito más adelante sobre qué es esto de la argumentación y cómo argumentar de mejor forma, pero aquí podemos observar que para argumentar dentro de un ensayo habrá que tener, en primer lugar, los hechos, ¿no? Es decir, datos duros, puntos de partida de un tema, ¿no? Sí es importante, pues, al menos, digamos que navegar en las bases de datos que les voy a comentar el día de hoy para poder sacar información, ¿no? Digamos que sea, pues, fidedigna, que obviamente sea certera, ¿no? Que sea veraz y sobre todo que sea actual, ¿no? Se sabe precisamente que con lo sucedido ahorita en la pandemia, pues realmente la información se volvió volátil, ¿no? Y que está en constante movimiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, sabemos que pues de pronto información que a lo mejor se tiene de algún tema, de pronto se ha actualizado, ¿no? Entonces me parece muy interesante en este caso, Nelly, que mencionas, no, pues es que yo me quiero actualizar, precisamente porque todo está, digamos, renovándose. Entonces, a partir de esta navegación de bases de datos, de encontrar información de mejor forma, pues obviamente se tiene los puntos de partida para construir un argumento y a partir de eso, pues todo un ensayo. Entonces, este sería como los primeros pasos, los hechos, los puntos de partida, la circunstancia del contexto, que aquí ustedes la pueden observar, que la circunstancia del contexto, pues en realidad es justo que si ustedes están abordando algún tipo de tesis, que a lo mejor la tesis tiene que ver precisamente con cuestiones más de índole defensa, ¿no? La defensa que ustedes están dando sobre un punto de vista y que obviamente pues no lo pueden decir así, ¿no? Deben de tener como ciertos autores, cierta autoridad que realmente los respalde a partir de ese texto que ustedes están leyendo, pues le abre como un poco más a la parte de la circunstancia del contexto y al marco teórico, que no es como tal un marco teórico de una tesina o de un artículo académico, ¿no? Más bien es justo pues el conocimiento de toda esta información que me va a permitir ahora sí justificar lo que yo quiero argumentar, lo que yo quiero realmente defender desde mi postura. Y obviamente, pues cuando yo argumento, pues estoy dando una conclusión al tema. Y esa conclusión, pues tiene que ver con la tesis, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto de la conclusión de tesis. Entonces, ahora voy a darle clic y voy a platicarles rapidísimo sobre los tipos de ensayo, ¿no? Pues existen en realidad dos líneas de tipos de ensayo que los he desglosado en estos subtipos.
No quise ponerlo como tal, las dos líneas, porque quería platicar, ¿no? Que está la parte de los ensayos literarios y está la parte de los ensayos científicos, ¿no? Desde la parte de los ensayos literarios, pues se pueden encontrar ensayos que son descriptivos, ensayos que son de contraste y comparación, literarios, y desde la parte de los ensayos científicos se pueden encontrar los argumentativos y los técnicos, ¿no? Brevemente, como doy algunas líneas, porque ahorita voy a profundizar un poquito más sobre cada uno de estos, pero los ensayos que son descriptivos precisamente hacen eso, ¿no? Es la parte de la narración a detalle de objetos, de lugares, de secuencia, de procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este tipo de ensayos que son más descriptivos, se pueden encontrar también los que hacen, pues incluso como ciertas temáticas sobre algún autor, ¿no? Se quiere a lo mejor en ese sentido hacer una defensa de un libro o de una postura que tiene algún, o ideología, postura o ideología que tiene a lo mejor algún pensador. Y por el otro lado, en los ensayos que son de contraste y comparación, pues precisamente aquí se visibiliza, ¿no? Lo que se compara, lo que es lo único y lo que se contrasta, ¿no? Lo que lo hace diferente. Por el otro lado, si vamos, digamos, a los ensayos que son argumentativos o científico-técnico, pues vamos a encontrar que están, digamos, de la mano, porque los ensayos argumentativos precisamente se puede observar la visión personal y tratan de persuadir al lector en que lo que se está defendiendo, que en ese sentido sería la tesis, pues es lo correcto, ¿no? Que claro, obviamente nosotros como lectores, cuando estamos leyendo un ensayo, pues también tenemos nuestro nivel de criticidad y también diremos, ah, bueno, a lo mejor este autor está escribiendo esto precisamente porque está defendiendo tal cosa, ¿no? Que a lo mejor tiene razón, a lo mejor no. Pero ese ensayo argumentativo está tratando precisamente de ver desde esta visión personal justo una defensa de una postura. Y el científico técnico, que va un tanto de la mano del argumentativo, precisamente quiere demostrar una tesis, pero una tesis ya fundamentada con hechos, ¿no? Con datos factuales, ¿no? Como lo que habíamos hablado un poquito sobre un tanto el diálogo entre autores, ¿no? Profundizando más en ese caminar o en ese andamiaje desde la parte de la información, ¿no? Sobre un tema muy, muy específico. Y bueno, pues aquí está una estructura genérica, ¿no? La estructura genérica del ensayo, que aquí ustedes pueden observar que es lo que mencionaba Aristóteles sobre pues los tres actos, ¿no? Que es la apertura, el nudo y el cierre. Pues aquí, digamos, desde la parte académica vamos a encontrar que está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y en este esquema ustedes pueden observar que como es una estructura genérica, digamos, que quiere decir que en varios ensayos se puede encontrar este tipo de estructura y que, digamos, es como la parte o son las partes fundamentales de un texto académico. Aquí ustedes pueden ver esta imagen que es de Enrique San Martín, que nos explica un tanto sobre el título, sobre la introducción, sobre la argumentación, sobre la conclusión y las referencias, que sería pues precisamente la estructura que ya se está viendo de manera, digamos, general, ¿no? Entonces, que obviamente la parte de la introducción, pues son frases que detonan al tema que se está abordando, que la parte de la argumentación o la fundamentación precisamente se empieza a desarrollar a partir de pues estos puntos de apoyo, ¿no? Donde se demuestra la afirmación que ya se hizo desde la introducción. En la parte de la conclusión precisamente se recoge, digamos, todas esas ideas que no se tienen que quedar solo con un argumento, sino con los contraargumentos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y cómo también se tiene que expresar con claridad precisamente la tesis que se pues define desde el inicio, desde la introducción, y que realmente se defiende a partir de los argumentos. Y bueno, se deja claro obviamente que la información que se ha colocado en el documento pues concluye, ¿no? Lo que el autor quiere demostrar con su ensayo. Y bueno, finalmente pues tiene que estar la parte de las referencias, ¿no? Que bueno, esto ya dependiendo de cada persona, ¿no? De si necesita a lo mejor ciertas referencias muy específicas como de latino, de Oxford, de Vancouver, ¿no? Pues cada quien tendrá sus manuales, perdón. En este caso, pues vamos a revisar
brevemente el día de mañana sobre APA 7, ¿no? Y bueno, pues en el ensayo descriptivo vamos a empezar un poquito a hablar sobre la estructura de cada uno de los ensayos, pues me parece importante que pues ustedes también conozcan de qué trata cada ensayo, ¿no? Y cómo tiene que ir su estructura, porque sí es muy diferente uno de otro. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. De mi parte no, profe. Perfecto, muy bien, gracias. No, todo ¿Alguien bien. más? Todo Perfecto, bien. pues perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Eh, Perfecto, gracias, José Ramón. Entonces, en el ensayo descriptivo vamos a iniciar con que, como les decía, es la narración, la parte descriptiva de objetos, de sucesos, de tablas, de gráficos, de libros y de cualquier otro elemento, ¿no? Que realmente valga la pena colocarlo en ese texto académico y que de alguna forma no está llevándose a través de una opinión, sino más bien de una descripción de ese elemento, ¿no? Entonces, por lo tanto, no requiere de hechos que sean argumentativos, sino más bien de hechos que sean sólidos, de datos que realmente estén, digamos, de alguna manera más visible, ¿no? Y que sean confiables, este tipo de datos. Ahora, las preguntas para formular este esquema precisamente utilizan los siguientes verbos, ¿no? Que serían los verbos de la descripción, de la narración y de también de contar, ¿no? Es decir, qué se describe, qué se narra, qué se cuenta. Entonces, este tipo de preguntas, pues me sirven como detonantes en el momento en el que yo estoy pensando en hacer un ensayo descriptivo, ¿no? Es decir, que quiero describir, que quiero narrar, que quiero contar a partir de este documento. Y bueno, pues aquí está como la estructura, una estructura que me parece que es bastante, digamos, entre sencilla, ¿no? Y de alguna manera, pues que todos conocemos, que obviamente está la parte de la introducción, donde se habla de los aspectos más importantes del tema, se presenta, y después se empiezan a hacer la parte de las descripciones de cada aspecto, la descripción del aspecto A, del aspecto B, del aspecto C, sobre ese tema, ¿no? Entonces, es por eso que también, por ejemplo, en los ensayos literarios, pues se utiliza mucho el ensayo descriptivo o esta parte de descripción, precisamente porque se va exponiendo, ¿no? Cada uno de los elementos que de pronto se van, digamos que, desengranando del tema general. Y bueno, pues obviamente se llega a una conclusión, que la conclusión está basada precisamente en la parte, pues, no la defensa argumentativa, sino la defensa de ese tema, ¿no? Es decir, lo que conlleva y que se ha visto a lo largo del cuerpo del texto, de la descripción que se ha hecho de cada uno de los elementos. Por el otro lado, pues está el ensayo comparativo, que como les decía, en realidad trata de distinguir con preguntas, con enfoques, ¿no? Precisamente las diferencias de dos elementos. Puede ser que sean de dos elementos o hasta tres, ¿no? Usualmente este tipo de ensayos no utiliza más elementos porque de pronto sí estaría como, digamos, abordando pues más estructura genérica, ¿no? Que lo que tendría que ser más específico. Entonces, bueno, el propósito del ensayo comparativo es identificar o explicar esas diferencias entre ellos. Entonces, las preguntas aquí van encausadas principalmente a qué características tienen en común, ¿no? Es decir, comparar dos elementos, dos o tres elementos, y cuáles son las principales similitudes que tienen entre A y B, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, como les digo, nos ayudan como a detonar qué quiero escribir en mi ensayo, ya en este caso en ensayo comparativo, y su estructura pues está, digamos, delineada con la introducción de las similitudes, ¿no? Entre A y B, los aspectos más importantes del tema, pero dentro del cuerpo del texto, en el nudo, estará comparar los conceptos, los términos, los elementos A y B, precisamente en la similaridad, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, cada uno de los párrafos, en un momentito vamos a hablar un poquito sobre cómo se escribe un párrafo, porque me parece que también es, además de tener la estructura, también es importante ver desde la parte de la redacción,
Pero bueno, aquí nosotros podemos observar que dentro del cuerpo del texto estará el elemento comparativo, ¿no? Número 1, le podemos decir, de A y B, el elemento comparativo número 2, sucesivamente, así hasta a lo mejor si llega a haber un elemento C, ¿no? O el tercer elemento, se va incluyendo en el cuerpo del texto hasta llegar a la conclusión. Y la conclusión, pues justamente nos va a, o estará redactando precisamente los detalles que lo hace diferente a y B o A y B y C, ¿no? Y bueno, también porque se optó precisamente en comparar esos elementos. Por el otro lado está el ensayo de contraste, ¿no? Que en este caso, pues, encausa precisamente a las preguntas qué características se distinguen entre dos elementos y cuál es la principal diferencia de esos elementos, ¿no? Ciertamente en la parte de la comparación, pues se habla un poquito también de las diferencias, pero en el contraste, seguramente también ustedes encontrarán que este tipo de ensayos está precisamente realizado con el hecho de no solamente comparar, sino contrastar en ese sentido para que un elemento sobresalga de otro. Entonces, un tanto en esa estructura, si bien pues va de la mano en qué diferencias tienen, tendrá que sobresalir dentro de la conclusión un elemento que sea, digamos, como el principal, que de pronto aporte como mayor característica o mayor afinidad a mi tema, digamos, y que pues realmente esté haciendo como este tipo de similaridad, ¿no? En cuestión también de la parte de la estructura. Por el otro lado también está el ensayo argumentativo, que bueno, precisamente su objetivo es argumentar para persuadir al lector, ¿no? Para que ese lector siga defendiendo su punto de vista sobre ese tema, ¿no? Y obviamente los argumentos provienen de hechos o ideas que son relevantes, ¿no? Es decir, incluso a lo mejor habrá temas en los cuales uno pareciera que no le encuentra, digamos, su objetivo de relevancia, pero de pronto son ensayos que tienen mayor nivel de soporte, ¿no? de autoridad de información, es decir, muchos autores que de pronto son muy conocidos, ¿no? Y que uno entiende, ¿no? Realmente la importancia de ese tema. Les cuento rapidísimo una anécdota, sobre todo de un ensayo argumentativo, de un ensayo que incluso ganó uno de los premios que se han dado, digamos, a nivel universitario, en el sistema universitario precisamente jesuita, sobre un ensayo sobre el sándwich, ¿no? Que uno parecería que diría, no, pues es una idea muy irrelevante, pero la manera en cómo este universitario logró dominar la parte de los argumentos para defender su postura, ¿no? Realmente hizo que pues mucho el jurado se volteara, digamos, a ver a este ensayo y resaltara que pues el nivel argumentativo era de mucho, bueno, más bien de mucho conocimiento, de mucha información, de un gran nivel. Entonces, por lo tanto, pues digamos que ganó ese premio, ¿no? Entonces, aquí en el ensayo argumentativo, las preguntas van encausadas precisamente a qué se quiere defender, cuál es esa postura, ¿no? Que realmente quiere lograr que el lector sea persuadido y a partir de eso, pues obviamente el punto de vista tenga como mayor importancia, ¿no? Dentro de una comunidad científica. Y bueno, acá observamos que la parte de la estructura está en la introducción en términos generales del tema, es decir, los aspectos más importantes del tema, que bueno, el primero de ellos será explicar la opinión o la postura del tema, resumir precisamente en un compendio, ¿no? ¿Qué es lo que encontrará el lector dentro de ese texto? Porque será importante para el lector leerlo. Y bueno, pues habrá también razones a favor de ese documento y razones a favor de el argumento que se está realizando, ¿no? Es a lo que se le llama argumentos y contraargumentos, ¿no? Y esto pues es más denotable, más visible en los ensayos argumentativos, precisamente, ¿no? Y bueno, pues al final encontraremos que la conclusión contiene detalles significativos y que resumen la opinión inicial, ¿no? Es decir, que le dan, digamos, toda esta parte global en ese sentido de lo que se ha detallado en el cuerpo del texto. Entonces, aquí podemos observar, como les digo, la parte de la estructura y otra cosa que también me parece fundamental, pues es saber que
en este tipo de ensayos está el contraargumento. Y que ahora vamos a ver de qué trata esto del contraargumento, por qué es también tan importante. Por el otro lado está el ensayo científico técnico, que como su nombre lo dice, no solamente es como un argumento, pues un tanto, pues a lo mejor entre escolar, académico, ¿no? Sino que más técnico, porque aquí sí se tiene que apoyar completamente la tesis desde un rigor mayor documentado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se contiene la tesis y los argumentos centrales en este tipo de ensayo técnico. Se presenta desde el inicio la tesis y el planteamiento del problema, que obviamente será abordado. Es decir, que en un ensayo argumentativo se abre, digamos, a la discusión del punto de vista del autor, del que lo está escribiendo, y en un ensayo científico se brinda, digamos, la perspectiva de un problema que está sucediendo y que nosotros como escritores y como autores, obviamente, de nuestro texto, pues queremos defender con una tesis a partir de los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos observar que está dentro de la estructura una introducción general y aquí se empieza ya a hablar sobre la defensa de esa tesis, ¿no? Es decir, sobre esa enunciación, afirmación, que es como parte de la respuesta de un problema. Entonces aquí pues, nosotros podemos observar que se empieza a hablar sobre los aspectos más importantes del tema y que en el cuerpo del texto está la argumentación 1, la argumentación 2, la argumentación 3, que obviamente tiene que estar apoyada precisamente con autores, ¿no? Es decir, una revisión profunda, quizás no tan profunda como en un artículo científico, pero sí una revisión, pues, o dominio, ¿no? Del propio tema y de conocimiento de los autores que hablen y que coincidan también con esta parte de nuestra defensa de tesis, ¿no? Por el otro lado, pues también aquí vamos a encontrar contraargumentos, contraargumento 1, contraargumento 2, contraargumento 3. Después habrá también un pequeño apartado sobre la confirmación de esa tesis y se va a concluir precisamente el documento detallando que a partir de lo que se escribió en el cuerpo del texto, pues se concluye precisamente esa tesis, esa defensa de nuestra perspectiva, ¿no? De nuestra perspectiva que nosotros estamos detallando como solución a ese problema. Muy bien, pues como les decía, ¿no? En ese sentido, pues tesis no es igual a opinión, ¿no? La opinión se puede reducir simplemente a un me gusta o no me gusta tal cosa, ¿no? Y la tesis es una afirmación que sí tiene que ser formal y que tiene que estar derivada precisamente, ¿no? De todo este análisis que se hace de la información y que obviamente tiene que ser probada mediante argumentos, ¿no? Porque no es como tal, yo defiendo tal cosa porque a mí me parece que está bien y me gusta, ¿no? Eso simplemente es lo que quisiera mencionarles, sino que realmente es una afirmación que contrasta y que realmente le da en ese sentido todo ese tipo de fuerza, ¿no? A lo que se está queriendo defender. Entonces, sí tiene que llevar un análisis de la información y tiene que ser también probada por los argumentos. Ahora voy a pasar precisamente al argumento, ¿no? Es decir, nosotros podemos empezar con muchas ideas, a lo mejor delimitando una que otra, ¿no? Dándonos cuenta que pues esta para mí es más pertinente, más interesante, y de pronto decimos, bueno, pues ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo empiezo yo a argumentar? ¿Cómo empiezo a darle pues la importancia que merece cada uno de este tipo de ideas, ¿no? Dentro de la exposición. Y entonces pues ya empezamos con lo que es un argumento. Y sabemos entonces que un argumento va a ser este conjunto de proposiciones que van a estar organizadas como parte de una premisa, ¿no? Que obviamente la principal herramienta del argumento va a ser la persuasión, ¿no? En términos que son más bien, pues, racionales en el sentido de que nosotros podemos darle ese soporte, ¿no? Es decir, que no es como una opinión donde vamos a decir, no, pues me gusta porque me gusta, simplemente, sino que al contrario, vamos a tener que darle ese apoyo, ese fundamento. Y por lo tanto también en un argumento es indispensable, ¿no? Aprender a construirlos, porque posiblemente nosotros tenemos, digamos, las bases, los fundamentos, ¿no? Que apoyan una idea, pero a lo mejor no sabemos cómo construirla o cómo construir este argumento. Ahora, ¿para qué me sirve argumentar?
En primer lugar, funciona para dar razón a favor o en contra de lo que otros autores, otros lectores mencionan sobre un tema y también para darle pues digamos, ese apoyo a lo que yo quiero demostrar dentro de mi texto, ¿no? A lo que yo quiero también justificar, que obviamente se basa precisamente bajo las reglas de la inferencia, ¿no? Que pues nos lleva, digamos, a una conclusión, ¿no? Una conclusión más acotada. Les voy a pedir, por favor, si me regalan 3 minutitos. Ahora vuelvo, es que justo ya van a cerrar la oficina. Denme un segundito y ahora vuelvo. Listo, muchísimas gracias. Gracias por la espera. Entonces, como les comentaba, bueno, pues el argumento está bajo las reglas de la inferencia y esto pues nos lleva a una conclusión. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la estructura argumentativa, ¿no? Que obviamente este tipo de estructura hace referencia a un conjunto de pasos o de elementos por cumplir precisamente para que se pueda hacer todo un argumento con éxito, ¿no? Este tipo de estructuras, la verdad es que funcionan muchísimo en el momento en el que nosotros estamos queriendo, digamos, resolver una temática de defensa, ¿no? Porque existen estas dos vertientes, la estructura Tolium y la estructura AREL, ¿no? Usualmente la que más nosotros utilizamos es la AREL, pero sí me gustaría que pues conozcamos la que es Tolium, que es un tanto más antigua y que, bueno, de alguna manera también ha funcionado muchísimo en textos que son ensayísticos y que han sido por bastantes generaciones. Ahora, como les digo, si nosotros tenemos clara la parte de la estructura argumentativa, podemos dar ese siguiente paso a tener mejores argumentos con mayor éxito. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la primera estructura, que como les digo es la estructura Tolium, que precisamente viene del filósofo Stephen Tolium, que estudió en el campo de la lógica y la argumentación, y que realmente aquí pues se denota estos 6 elementos que me parece que de alguna manera sí nos brindan, digamos, como ciertos rasgos, ciertas características de esta disciplina, que es la parte de la lógica, ¿no? El primero de ellos, pues, es la tesis, que bueno, aquí, por ejemplo, nos habla, denme un segundito, aquí está, de que, por ejemplo, aquí podemos observar que dice que hace referencia a la proposición o idea que busca ser demostrada con el argumento. Entonces, aquí una de las tesis es que Ana María es colombiana, ¿no? Que como nosotros podemos observar, pues quiere ser demostrada dentro de un texto. Y a lo mejor ustedes lo ven irrelevante porque dicen, ay, ¿en serio eso quiere argumentar? Pero es un ejemplo, simplemente es para que nosotros podamos observar cómo se va, digamos, desligando o desmembrando, digamos, toda esta parte de la estructura, ¿no? El siguiente punto es precisamente garantía, ¿no? Que aquí, por ejemplo, esta presentación también se las voy a colocar dentro de nuestra carpeta. A ver si se puede. Aquí, por ejemplo, vemos garantía, que dice que hace referencia a ese razonamiento o conjunto de razonamientos que están orientados a demostrar, pues, la tesis, ¿no? La veracidad, que sí realmente es real, ¿no? Entonces, hablando un poquito de ese ejemplo, ¿no? De que Ana María es colombiana, aquí nosotros podemos colocar, porque todo aquel que nace en territorio colombiano, precisamente, pues, lo hace colombiano, ¿no? O colombiana. Entonces, seguramente, digamos que es un argumento en el sentido de que si nosotros queremos demostrar que Ana María es colombiana, pues realmente tendría que haber nacido en Colombia, ¿no? Por el otro lado está la base, que aquí es, digamos, que dentro de esta estructura argumentativa, ¿no? Donde se habla de los ejemplos, de las evidencias que tienen que estar visibles, que tienen que ilustrar precisamente la tesis de un argumento, se pueden encontrar, digamos, en este tercer elemento de esta estructura, que es bien sabido que Ana María nació en Colombia, así lo dice su certificado. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos colocando dentro de esta estructura digamos, una defensa de una idea y estamos pensando también desde la parte de una ejemplificación, ¿no? Una razón lógica y una ejemplificación, que en este caso es que si ella tiene su certificado de nacimiento, pues
significará que sí nació en Colombia y que por lo tanto es colombiana. Y también está en este caso la parte del respaldo, que bueno, pues aquí nos menciona un poco sobre el apoyo que tiene que ver más con esta que fue la parte de la garantía, ¿no? Que de alguna manera incluso se basa precisamente en otro tipo de autoridad informativa, ¿no? Que nos da, además del certificado, pues que implica que precisamente qué hace a una persona, pues que sea de ese nacimiento de ese país, ¿no? En este caso, el ejemplo está en que el artículo 96 de la Constitución Política, pues en este caso de Colombia, ¿no? Si fuera México, pues sería mexicana, si fuera de Chile, chilena, ¿no? Precisamente, pues le da, digamos, la garantía a que cualquier persona que tenga su certificado de nacimiento y que realmente esté viviendo en ese territorio, pues sea de ese país, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se está abriendo, digamos, en esta estructura de argumentación que una cosa va junto con otra y se va concatenando, ¿no? Por el otro lado también está el elemento de la reserva, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, se refiere precisamente a esas excepciones en las que los argumentos no aplican para la generalidad de casos, ¿no? Por ejemplo, Ana María no sería colombiana a menos que fuese hija de un extranjero que no vivieran en Colombia y que por coincidencia la tuvieran en territorio colombiano, ¿no? Sin embargo, esto es altamente improbable. Este tipo, digamos, de elementos, ¿no? Que son la reserva, tiene que ver con la parte del contraargumento, ¿no? Que sabemos que existen también cuestiones que ponen en contra lo que yo quiero defender y, bueno, pues entonces también se menciona, ¿no? Y finalmente está la parte, este elemento calificador modal, que sería como la parte conclusiva de ese argumento, que hace referencia al grado de probabilidad con el que el argumento pueda aplicar a la estructura de lo real, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, es casi totalmente probable que Ana María es colombiana, ¿no? Es decir, que ya estamos haciendo el resumen de todo lo que se abordó, digamos, en esta parte de estructura argumentativa. ¿Qué pasa con la estructura ARE, ¿no? Que es una de las estructuras más conocidas, digamos, dentro del campo académico, a veces la más usada, ¿no? En ese sentido, y que, bueno, dentro de esta estructura, pues su nombre no tiene que ver ahora con un autor, sino más bien con las siglas, ¿no? Que la A va a corresponder precisamente a afirmación, la R va a corresponder a razonamiento, la E a evidencia o ejemplo también, y la L a lazo, que muchas veces más que lazo es el impacto, ¿no? El impacto que está teniendo. Y precisamente se menciona que es lazo porque vinculará el siguiente argumento, la siguiente parte de la estructura argumentativa, ¿no? ¿De qué trata, por ejemplo, la parte de la afirmación? Aquí, por ejemplo, en la presentación coloco que la afirmación es que sea que cada argumento soporta un objetivo o razón, que es la idea central que busca probar, que si lo traspolamos, digamos, a la estructura anterior, pues será la parte de la tesis, ¿no? Es decir, lo que yo quiero afirmar, quiero defender. Después también está el elemento, pues, del razonamiento, y que aquí, por ejemplo, tiene que ver precisamente con las preguntas, ¿no? ¿Por qué mi afirmación es correcta? ¿O cómo puedo defender esa posición frente a los otros, frente a los demás? Es decir, ¿cómo puedo llegar a persuadir a mi lector de lo que yo estoy queriendo defender? Pues realmente él empiece como a interpelarse y a pensar que sí es más importante en ese sentido lo que yo estoy queriendo pues colocar dentro de mi texto ensayístico, ¿no? Entonces aquí el ejemplo 1 es porque tengo mucha experiencia, porque estoy como en la parte del sector privado o esa persona está en la parte del sector privado, ¿no? Es decir, se tiene que responder a una pregunta específica que yo tengo que precisamente razonar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros de pronto vamos a un trabajo y nos dicen, ¿por qué tendría que contratarte? ¿No? De esa manera tenemos que empezar a hacernos bastantes preguntas dentro de la estructura de un ensayo y sobre todo para poder crear una estructura argumentativa exitosa, ¿no? Por el otro lado también está la parte de la evidencia y del ejemplo, que eso también es fundamental dentro de la argumentación, que van a ser, como ya lo vimos en la estructura anterior, precisamente pues todo lo que le dé soporte
desde hechos, desde información testimonial, desde información publicada, ¿no? Datos duros, datos verificables, que realmente le estén dando la fuerza precisamente a mi argumento. Entonces, aquí, por ejemplo, dice las ganancias de la empresa han aumentado 10% desde mi gestión, además se hace más productiva que las empresas. Bueno, todo, digamos, todos los elementos que demuestren que mi razonamiento, es decir, respuesta a las preguntas, pues realmente le esté dando como este engranaje potente a mi afirmación del inicio, que sería la tesis, ¿no? Entonces, muchas veces digamos que esta estructura argumentativa me va a funcionar no solo para los textos ensayísticos, sino para la vida, ¿no? Si nosotros lo ponemos a practicar, va a funcionar de una manera muy correcta. Finalmente, pues está el lazo o el impacto, que precisamente pues es como la parte, digamos, que cierra, ¿no? Que nos concluye, ¿no? También en ese sentido. Entonces, en esta parte de lazo o impacto va a corresponder a los razonamientos que responden a las preguntas de por qué mi argumento es importante, ¿no? Y de alguna manera también le da, digamos, la relevancia a que mi argumento está en función del contexto que se use o la finalidad para la que se creó en un principio, ¿no? Entonces aquí coloco, siguiendo el mismo ejemplo, que si fuese el caso que me pidieran dar un argumento para que me reelijan como gerente, ¿no? Pues están esta y esta razón, las 4 razones, ¿no? Que se seguiría ganando dinero, que los trabajadores seguirían, pues a lo mejor en un ambiente laboral correcto, ¿no? Que de alguna manera, pues esa persona se autorrealiza, etcétera. Entonces, digamos que en el lazo o en el impacto, precisamente se va a dar la cierta relevancia que sea, digamos, potente, ¿no? Al argumento que yo estoy dando en el contexto determinado y que va a resumir por qué es importante hablar sobre este argumento que yo estoy queriendo defender, ¿no? Que si nos vamos a la estructura anterior, pues precisamente sería la parte conclusiva, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, tengo un ejercicio, ¿no? Dice, ante la discusión sobre la prohibición de consumo de cigarro, ubique y seleccione los razonamientos disponibles para sustentar la idea de que hay un perjuicio a la salud. Recuerde que los razonamientos deben ser coherentes, con una clara relación con el fenómeno y en lo posible con análisis de afectación a los actores involucrados. Entonces, este ejercicio precisamente lo saco del libro Debate y Argumentación del autor Joseph Kantz, ¿no? Que precisamente él menciona dentro de su manual de debate y argumentación que muchas veces nosotros tenemos, digamos, estos casos, ¿no? Que suceden, como les digo, en la vida cotidiana y que de pronto no sabemos cómo sustentar una idea. Entonces, aquí hay una afirmación que dice que el consumo de cigarrillo genera un gran perjuicio a la salud. Y hay una lista de razonamientos. Me gustaría, si ustedes son tan amables, escoger alguno y dar su argumento de por qué esos razonamientos tienen que ver precisamente con esta afirmación, aunque a lo mejor para ustedes no lo crean, a lo mejor ustedes creen que el consumo de cigarrillo no es un perjuicio a la salud. No sé quién le gustaría participar en este ejercicio, hablando específicamente como de argumentos. ¿Alguien que quisiera participar? Sí, yo, profe. Ok, Nelly. Un argumento puede ser porque los consumidores frecuentes de cigarrillos reducen su estado físico y se fatigan más rápido que las personas que no son fumadoras. Y respaldar, ¿cómo respaldaría yo ese argumento, cierto? Entonces pudiera citar, ¿verdad? Investigar sobre estudios científicos que demuestran que tomaron, no sé, una población de 100 personas y una muestra representativa de esas 100 personas efectivamente permitió comprobar que las personas que no consumen cigarrillos tienen mejor estado físico y condiciones de salud frente a aquellas que son
fumadores frecuentes quienes han presentado deterioro en su estado físico y además se fatigan más rápido porque probablemente sus pulmones se han visto afectados por el tiempo prolongado a la nicotina. Excelente, Nelly. Wow, muy, muy bien. Muy bien, me pareció excelente tu respuesta y bueno, también tu participación. Sí, efectivamente, pues se tiene que tener la parte del respaldo y al mismo tiempo, como mencionas, ¿no? Es decir, desde tu punto de vista o desde lo que tú consideras que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, del consumo de cigarrillo. Muchísimas gracias, Nelly. ¿Alguien más que quisiera participar? Me parece que digamos, la respuesta que menciona Nelly es, la verdad es que muy buena, creo que nos da también cierto bagaje, ¿no? Cierta ilustración, ¿no? A cómo tendría que estar un argumento. A lo mejor, obviamente, pues ahorita no tiene, digamos, los datos duros, pero pues nos está diciendo cómo crearía, digamos, esta justificación, ¿no? Este argumento. José Ramón, ¿ibas a comentar algo? Sí, quería comentar que también el argumento 3 favorece la posibilidad de aportar elementos probatorios con estudios médicos. Sí, efectivamente, porque menciona, ¿no? Que a partir de esos estudios médicos, el desarrollo de enfermedades como el cáncer, pues precisamente están haciendo este perjuicio de la salud. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, José Ramón. Bueno, pues en realidad también quería comentarles, ahora les voy a mostrar un poquito algunos ejemplos de argumento y de contraargumento, porque en sí, precisamente para hacer, digamos, una síntesis de estas dos estructuras argumentativas, vamos a poder observar que dentro de los argumentos están estos tres elementos, ¿no? La afirmación, ¿no? Que obviamente pues tiene que ver con la tesis que se está planteando al inicio. Después la autoridad, que en este caso, pues como ya lo vimos tanto con José Ramón como Nelly, serán todas estas fuentes de información que realmente me están apoyando mi afirmación y la demostración. Aquí nosotros vemos tres párrafos. El primero de ellos dice, en primer lugar, podemos afirmar que, bueno, aquí se está ya observando que está una afirmación. Una persona, este es rápido para hacer contexto, son tres párrafos que nos hablan sobre la comida vegana, ¿no? Y si realmente la comida vegana es buena o no es buena, funciona o no funciona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, menciona en primer lugar, podemos afirmar que una persona con una alimentación de origen animal es más propensa a padecer enfermedades, ¿no? Aquí está la afirmación, así lo demuestra la investigación realizada entonces aquí está la autoridad, que bueno, hay una base de datos que es PubMed, ¿no? Y que bueno, en esta base de datos hay una demostración, ¿no? Que la demostración será este dato verificable del 22.8 de las enfermedades cardiovasculares que provienen del elevado índice de ácidos grasos saturados presentes en los animales, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si ustedes están dando cuenta, está como la fórmula, afirmación, autoridad, demostración. Después, en el siguiente párrafo nos dice que, bueno, en segundo lugar está la afirmación, el aparato digestivo de las personas veganas tiende a hacer menos esfuerzo, ya que según un estudio, y aquí está la autoridad nuevamente, la Universidad de Yale, ¿no? Demuestra que un tipo de dieta está basada en vegetales y granos y es más fácil de digerir. Entonces, si se dan cuenta, digamos, estamos con esta, por así decirlo, fórmula donde pues nos está mencionando dentro de estos tres párrafos, pues que se está afirmando algo al mismo tiempo de que se está dando esta fuente de información, demostrando que lo que se ha colocado al inicio realmente es digamos, verídico desde mi perspectiva, ¿no? Y a través de lo que yo estoy planteando como puntos de apoyo. ¿Qué sucede con la parte del contraargumento? Y aquí nosotros vamos a observar que también la fórmula tiene que ver con afirmación y demostración, pero afirmación no tanto del mismo tema, sino afirmación de lo que se dice en contra de lo que yo estoy a favor. Vamos a ver este párrafo que dice, sin embargo, aquellos a los que no les convence, ¿no? Que el tema, el veganismo, alegan que, entonces, si se dan cuenta aquí se está afirmando el contraargumento, ¿no?
Es decir, yo le estoy dando la validez a que otros difieran de lo que yo quiero defender. Entonces, alegan que la afirmación del contraargumento, las personas necesitamos la vitamina B12, la cual solo se encuentra en los animales. Es decir, hay una demostración, ¿no? ¿De dónde? Pues de la Universidad de California. Entonces, ok, te estoy dando la validez de que, ok, es verdad esto, es verdad lo que se dice de este tema, es verdad que hay un estudio, que hay una autoridad que está respaldando precisamente lo que está en contra de lo que yo estoy defendiendo, pero ¿qué creen? Ahí viene el rebate de ese contraargumento. No obstante, existen suplementos alimenticios que sí contienen esta vitamina. Entonces, este será, digamos, como otro elemento que de pronto es como una carta bajo la manga, ¿no? Donde se rebate lo que se está diciendo del contraargumento y precisamente se plantea otra afirmación, ¿no? De alguna manera, el rebatir ese contraargumento, pues nos da cierto nivel de alguna forma crítico, ¿no? Para el lector, pues sabrá que nosotros como autores, como escritores del texto, estamos, digamos, de alguna forma dándole pues ese crédito, ¿no? A lo que otros mencionan que puede ser en contra de lo que yo estoy queriendo defender, y al mismo tiempo existen estudios que no es que sean superiores a esa demostración que se está en contra, pero que sí están demostrando que lo que yo estoy queriendo defender es pues lo válido, ¿no? Y persuadiendo de alguna manera. Todo esto es como un juego para persuadir al lector. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias precisamente de la argumentación? Pues en primer lugar habrá que saber qué está el análisis, ¿no? Dentro de la argumentación, que consiste precisamente en la descripción de partes o de componentes de una entidad y que es una técnica propia del estudio de la literatura, ¿no? Entonces a veces habrá argumentaciones analíticas donde simplemente se describe la parte de los componentes de esa entidad, de ese elemento. También habrá argumentaciones de comparación y contraste, que pues se hablan de las semejanzas y de las diferencias entre dos elementos, ¿no? Habrá también argumentaciones de definición, que se hable o se esclarezca sobre un concepto, sobre un término que para el lector a lo mejor le parece desconocido, que no sabe completamente. Y bueno, también habrá argumentaciones de causa y efecto que examinarán un objeto o un fenómeno desde sus orígenes y sus consecuencias. Entonces, habrá primero que detallar qué tipo de argumentación yo quiero lograr y a partir de eso empezar a hacer la estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo hago una tesis, no? Y bueno, pues esto tiene que ver precisamente con esta afirmación de un hilo conductor del ensayo, ¿no? Porque la tesis, digamos que va a ser el parteaguas para que dentro de mi ensayo el autor sepa cuál es mi postura sobre un tema específico. Entonces, esta afirmación pues sí tiene que estar clara y sí tiene que revelar precisamente la postura de esa persona, ¿no? De ese escritor, ¿no? Es una frase que consiste en la respuesta a una pregunta. Entonces, por eso es importante que dentro del ensayo de pronto al inicio, en la parte de la preescritura, se comience a pensar en una pregunta que detone, ¿no? Por ejemplo, les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace académico a un profesor? Entonces, se podría redactar incluso un ensayo sobre esto, ¿no? Si realmente los profesores tienen que ver con esta tendencia académica o son profesores más técnicos, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, pues empiezan, digamos, a pensar en una tesis, en una respuesta que realmente lleve todo un hilo conductor, un andamiaje dentro de mi ensayo. Y las tesis están divididas, digamos, en cuatro categorías, ¿no? Las tesis que son de sorpresa, que precisamente es cuando se manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo, que a lo mejor, si bien desde el inicio se comienza a hablar sobre una postura, de pronto, casi al final de ese ensayo, se empieza a colocar dentro del último párrafo, a lo mejor un argumento sorpresivo, ¿no? Que nos haga darnos cuenta que, pues, de pronto la tesis sí se confirma o no se confirma, ¿no? Pero debería de tener como un elemento más de sorpresa. Otro, digamos, la tesis es la confirmación, que cuando se basa en la información que el lector ya conoce,
pues digamos que de pronto el lector ya va a ir siguiendo dentro del texto, pues todo este hilo conductor y sabiendo cuál es la postura de la persona que escribió el ensayo, ¿no? También está la tesis de contradicción, que es cuando comienza con una idea común, a lo mejor un tanto general, y de pronto se va demostrando a partir de los argumentos que es errónea y habrá que corregirla, ¿no? Este tipo de ensayos que llevan la tesis de contradicción en varias ocasiones son ensayos un tanto complicados de formular, ¿no? Porque sí se tiene que tener como digamos mucho conocimiento, mucha práctica dentro de los ensayos para hacer, digamos, confundir un tanto al lector de un tema muy general y que de pronto casi al final pues salga la tesis, ¿no? Que pues esté basada en estos argumentos que no comprobaron lo que se mencionó al inicio. Por el otro lado también está la tesis de suspenso, que es cuando se presentan los datos que poco a poco van dejando abierta la pregunta clave y tal vez planteándosela al lector, ¿no? Muchas veces este tipo de ensayos son, por ejemplo, los del medio ambiente, el calentamiento global, que sobre todo pues se va presentando, digamos, ciertos datos factuales, ¿no? Y que de pronto casi al final también dejan esta pregunta abierta a qué es lo que tiene que hacer ahora el lector después de haberle presentado un tanto los elementos, ¿no? Aunque obvio hay una postura, ¿no? Una postura a lo mejor de mencionar que pues ya estamos al límite, ¿no? Al límite dentro del cambio climático, o al contrario, que posiblemente ya existen los cambios y que a lo mejor habrá una nueva vertiente. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero usualmente dentro de los ensayos, las tesis que más se utilizan son las de confirmación. Algo que se plantea al inicio y que se va desmenuzando con argumentos y contraargumentos y que al final en la parte de la conclusión, pues obviamente se hace como la síntesis y la demostración de esa tesis, ¿no? Y bien, pasemos entonces a de dónde obtengo la información. Porque bueno, yo ya habré hecho, digamos, un trabajo esquema de sacar una idea, de plantearme una pregunta y dentro de esa pregunta generar precisamente una respuesta que va a ser la parte de la tesis dentro de mi ensayo. He pensado posiblemente como en elementos que puedan demostrar esta defensa de mi tesis, pero ¿de dónde saco la información? ¿Hacia dónde me voy? ¿Solo me voy a Google Académico o busco a lo mejor en bases de datos que son más especializadas, ¿no? Precisamente, a ver, aquí nosotros podemos observar que dentro de la presentación están cada uno de los enlaces de estas bases de datos, ¿no? ¿Ok? Brevemente les voy a mencionar de qué tratan para que ustedes las conozcan y que considero que les puede servir de mucha ayuda en sus fuentes de información, ¿no? O en la búsqueda también de información. La primera de ellas, pues, se llama Remedy, que es una base de datos de todos los repositorios que hay en México, que, bueno, vienen de varias universidades, ¿no? Entonces, esta les puede funcionar a lo mejor como para buscar información un tanto más, pues, nacional, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a ti, Nelly, no podría funcionarte tanto, pero ¿qué crees, Nelly? Está también la base de datos LA Referencia. Esta base de datos es un repositorio que aloja, precisamente brevemente les digo, el repositorio tiene que ver que son una página web que aloja tesis y artículos académicos de distinta índole, pero desde la parte académica, ¿no? Precisamente desde la parte científica. Entonces, LA Referencia va a ser ahora un repositorio, pero a nivel Latinoamérica, ¿no? Donde va a estar englobando precisamente México, pero también estará Perú, estará Ecuador, estará Argentina, Brasil, estará incluso también está España y bueno, principalmente también se encuentra Chile, ¿no? Entonces es un repositorio de una red, pero a nivel Latinoamérica. Entonces a lo mejor te podría funcionar que se va a encontrar pues tesis, se va a encontrar artículos académicos, tesis desde licenciatura, maestría y doctorado. Por el otro lado también está la base de datos SCielo, que bueno, pues es una base de datos, a lo mejor ya la conocen, que bueno, pues nos brinda revistas académicas con artículos científicos de distinta índole, de distintas disciplinas, ¿no? Que bueno, de la mano está Redalyc,
que de alguna manera son como, pues se vinculan, ¿no? Son como hermanos en ese sentido. Y por el otro lado también está DOAG, ¿no? DOAG es una base de datos también de revistas científicas, pero que ha sido creada en Latinoamérica, al igual que CECIELO, que bueno, esa fue en Brasil, pero DOAG, digamos que contiene también mucha información en disciplinas que tienen que ver desde ingenierías, logística, negocios, y bueno, pues Redalyc a veces se enfoca más desde la parte de humanidades y ciencias sociales, ¿no? Por el otro lado está OpenDOAG, que es una base de datos que contiene precisamente un repositorio, pero ya no a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Se van a encontrar repositorios desde Afganistán, ¿no? Porque sí tiene un repositorio por ahí, hasta Estados Unidos, que es, digamos, los países que más repositorios tienen, ¿no? Entonces, ahí pueden buscar, digamos, a nivel internacional, pues fuentes de información. Por el otro lado también está Journ, que es una base de datos que de alguna manera nos brinda pues también una recopilación de información, pero bueno, está más acotada al idioma inglés. Entonces, bueno, aquí podrían encontrar información de inglés, aquí a partir de esta base de datos. Dialnet, que encontrarán información de tesis de España, en su mayoría. Habrá una que otra de Latinoamérica, pero en su mayoría españolas. Obviamente ya conocen Google Académico. Y está PDF Search Engine, que les brindará información totalmente en PDF, ¿no? Y esto también es una base de datos que de pronto recopila de todo Google, ¿no? La mejor información académica. Entonces, también les puede servir. En esta presentación, como les digo, aquí si ustedes cuando la puedan visualizar, ¿no? Van a darle clic donde está esta opción de una manita y le dan clic a cada uno de los enlaces para poder ir a las páginas correspondientes de cada base de datos. Entonces, sí es importante saber de dónde encontrar mejor información para no irnos a lo mejor a páginas que no es que sean malas, por ejemplo Wikipedia, pero que son fuentes muy básicas de información y que estas son fuentes avanzadas de información, ¿no? Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para pasar ya a la última media hora de esta sesión. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ninguna. Muy bien, muchas gracias, Nelly. ¿Alguien más tiene algún comentario también? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pasar precisamente ahora a la cuestión de la redacción del ensayo. Sabemos perfectamente que los lectores tienen que saber, ¿no? Que el texto tiene que tener una continuidad, palabras, conceptos y un desarrollo claro para que se pueda entender lo que yo estoy queriendo colocar en mi ensayo, ¿no? Entonces, se sabe que nosotros al momento de redactar tenemos que esclarecer nuestras ideas, que deben de tener un orden lógico y también, por supuesto, que tiene que tener una legibilidad precisamente de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos elementos de redacción dentro de nuestro ensayo, ¿no? En primer lugar, pues saber que se necesitan ciertos conectores textuales al momento de que estamos escribiendo un párrafo, ¿no? Habrá que revisar las transiciones de este tipo de conectores textuales que lo que hacen es que son palabras que me unen, ¿no? Ya sea un párrafo a otro o una idea con otra. Entonces, este tipo de palabras y frases de transición permiten este flujo de ideas y hacen que el material sea complejo y de alguna manera esclarecer lo que se quiere colocar, ¿no? Lo que se quiere mencionar dentro de cada uno de los párrafos. ¿Cuáles son estos tipos de conectores? Bueno, pues aquí simplemente les pongo algunos ejemplos, posiblemente ya los conozcan, pero existen, digamos, los conectores temporales, los conectores de causa y efecto, los conectores de adición, de contraste, que un poquito más adelante detallaré precisamente los distintos, digamos, pues características, ¿no? Y qué palabras tiene que ver con cada uno de ellos. Pero aquí les pongo simplemente como a manera de continuación de qué son los conectores o transiciones, ¿no? O marcadores textuales, también son conocidos así,
Pues, por ejemplo, en la parte temporal se mencionan palabras como entonces, mientras, después, siguiente, desdén, y causa y efecto, por lo tanto, en consecuencia, como resultado, adición, además, más, de manera similar, contraste, por ejemplo, pero, sin embargo, aún así, aunque. Y por el otro lado, pues, ¿cómo tiene que ir la longitud de cada una de las oraciones y de los párrafos, ¿no? Cuando realmente sea posible y apropiado para el contexto, en primer lugar, habrá que utilizar la voz activa. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues tiene que ir con verbos que están, pues, a veces en infinitivo, ¿no? Es decir, no utilizar, por ejemplo, algunos frases, palabras o tiempos verbales, ¿no? Que se utilizan, digamos, en otros tiempos. Entonces, también el uso excesivo de oraciones cortas y sencillas, pues me ayudará a que la redacción esté más acotada, ¿no? Y que sea más legible, ¿no? Que el lector pueda entender con mayor profundidad, ¿no? Porque si yo de pronto empiezo a utilizar oraciones largas, oraciones complejas, que no me van a dar lugar a un lenguaje pues un tanto sencillo, pues al contrario, harán que mi texto sea incomprensible, ¿no? Por lo tanto, lo que se sugiere dentro de estas oraciones y de párrafos es que sean directos y declarativos, ¿no? Que tengan palabras simples y comunes que usualmente a veces funcionan con los lectores que tienen a lo mejor un registro de la lengua, pues un tanto coloquial, ¿no? O a lo mejor un poco estándar, ¿no? Sí, algo que es importante mencionar es que en ocasiones dentro de los ensayos sí se utilizarán ciertas palabras a lo mejor un tanto rebuscadas, ¿no? Que están como detalladas para, pues no sé, una comunidad científica, pero tratar de que esas palabras sean lo más comprensibles posible, ¿no? Porque usualmente este tipo de palabras a veces son técnicas. Entonces, si de pronto no sabemos bien a quién está dirigido mi texto, mi ensayo, pues a lo mejor haremos que nuestro documento no sea totalmente comprensible. Y al mismo tiempo, si sabemos que no es para lectores, ¿no? Que son pues con registro coloquial o con registro estándar, sino que más bien es para lectores con registro científico, pues tampoco nos quedemos con las palabras simples y comunes, sino que realmente utilicemos las palabras técnicas que de pronto pues empiezan como a ser parte fundamental de un concepto, ¿no? Que yo estoy manejando dentro de mi ensayo. Entonces, sí hay que ahí revisar un poco, pues esta, digamos, esta parte contextual hacia quién estoy dirigiendo la parte del ensayo, ¿no? ¿Quiénes son mis lectores? Ahora, dentro de la longitud y la oración de párrafos, precisamente habrá los párrafos que de pronto son demasiado largos, que tienen 9 a 12 líneas, ¿no? Y en ocasiones sí se ponen a doble espacio y este tipo de párrafos corren el riesgo de perder la atención de los lectores, ¿no? También veremos el día de mañana un poquito con este estilo bibliográfico de APA, que pues lo que invita esta asociación, porque ustedes sabrán que APA viene de American Psychological Association, entonces lo que invita a esta asociación es que los textos sean legibles y que realmente provoquen en el lector que quiera seguir leyéndolos. Entonces, de pronto, si nosotros nos utilizamos párrafos muy largos dentro de nuestro ensayo, vamos a correr el riesgo de que el lector se canse y ya no quiera continuar leyendo. Entonces, tratemos de que cada párrafo tenga esa coherencia, que sea lo mayor sintético posible, que venga, digamos, con los argumentos declarativos, directos, ¿no? Que de pronto sean con mayor potencia, ¿no? Para el lector. Ahora, un nuevo párrafo señala el cambio a una nueva idea. Entonces, no crean que un párrafo va a continuar, digamos, hablando de lo mismo que se menciona, digamos, en el primer párrafo y ahora en el segundo, ¿no? Es decir, cambia la idea y proporciona una pausa para los lectores. Les da como una nueva frescura, por así decirlo, y que de pronto rompe con esta organización que se tenía al inicio del primer párrafo. Entonces, ¿cuántas líneas debería tener un párrafo o cómo se debería, digamos, de
mencionar este tipo de líneas o de este tipo de delimitaciones. Va entre 4 a 7 líneas, es, digamos, lo general que debería tener un párrafo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más sobre cómo crear o cómo dominar los párrafos. Antes me gustaría hablar sobre lo que les mencionaba al inicio de la voz pasiva y la voz activa, que bueno, pues la voz no es que tenga, digamos, una resonancia sonora en nuestro texto ensayístico, sino que en realidad la voz tiene que ver justo con nuestra relación entre verbo y el sujeto y cómo se asocia a él precisamente el tema que yo estoy queriendo colocar dentro de mi ensayo, ¿no? Entonces, bueno, la voz activa precisamente tiene que ver con el sujeto que se presenta primero seguida del verbo, que es usualmente la manera en cómo se nos ha enseñado a redactar. Los profesores completaron sus labores, ¿no? En la voz pasiva, pues precisamente estamos hablando, como les decía, cambia a veces la parte de la estructura, ¿no? Dentro de mi oración, y a veces también cambia el tiempo verbal, pero aquí se enfoca precisamente en el objeto del verbo, que se presenta en primer lugar, seguida del verbo, y después la palabra, ¿no? O el concepto. Entonces, se enfoca en, digamos, el último elemento que se coloca en la voz activa, como por ejemplo las labores fueron completadas por los profesores. Entonces, lo recomendable es que en un ensayo siempre debería llevar una voz activa más que pasiva, ¿no? Sobre todo porque se está detallando los puntos argumentales más precisos y de alguna manera más elementales, ¿no? De toda la parte que se está defendiendo de la tesis. Como les decía, por ejemplo, utilizando la voz activa, pues se van a describir las acciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, acciones de los participantes, ¿no? Si se está hablando, por ejemplo, de un proceso, un ensayo que se está defendiendo un proceso, se va a abordar, pues, en ese sentido, las acciones de esos participantes, y en la voz pasiva, pues, se va a hablar más como de una exposición de lugar más que de sujeto o más que de sustantivo, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a los pasos para dominar un párrafo, que como les venía diciendo, pues dentro de los párrafos está, digamos, la parte central en el caso de los argumentos y de los contraargumentos. Entonces, si no sabemos cómo dominarlo, si no sabemos cómo tener una estructura correcta, pues en realidad, además de tener una estructura argumentativa correcta, pues no se va a poder lograr, digamos, nuestra intención dentro de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para dominar un párrafo? Como les digo, pues un párrafo es la mínima unidad de texto dentro de toda una redacción de un documento, ¿no? Entonces, es como si una mano recoge varios objetos, ¿no? Arena, agua, un mango, hojas, ¿no? 3 pelotas de tenis, y de pronto los quisiera revolver y ya, se crea entonces un elemento, ¿no? En este caso, pues se crea un párrafo. Y no, obviamente hay que dejar o hay que permitir que cada uno de los párrafos realmente aborde tanto el puño de arena y otro párrafo el agua y otro párrafo el mango y otro párrafo las hojas y otro párrafo las 3 pelotas de tenis, y entonces todo en global pues va a formar elementos de vacaciones, ¿no? O es decir, todo un texto ensayístico. Ahora, ¿cuáles son los pasos? En primer lugar, como les mencionaba, pues lo más elemental, siempre colocar la letra mayúscula y al final poner un punto, pero un párrafo, ¿no? Digamos que genéricamente tiene que llevar de 4 a 7 líneas para que no sea un párrafo tan extenso que se corra el riesgo eso de que se vuelva de pronto tedioso, y tampoco que sea un párrafo de 3 líneas o 2 líneas que no es párrafo. Entonces, digamos como la estructura genérica es que tiene que ir de 4 a 7 líneas. Además de que todo párrafo gira en torno a un tema central. El tema, pues obviamente, al momento de que es central, pues tiene que irse reduciéndose para profundizar sobre lo que se está hablando. Entonces, la unidad del párrafo depende en gran medida de la claridad con la que se identifique el tópico. Ahora bien, aquí, por ejemplo, es un ejercicio que, bueno, en este sentido, ustedes que ya están escribiendo sus textos, ¿no? Posiblemente a lo mejor ya lo habrán hecho, pero habrá que pensar en un tema general y hacerlo más específico, ¿no? De pronto, por ejemplo, en los textos ensayísticos,
se piensa a lo mejor, digamos, en la contaminación. Pero eso sería un tema totalmente, pues, genérico, de alguna manera no está teniendo una profundidad relevante, ¿no? Entonces, si se empieza, digamos, como a desmenuzar ese tema, pues se va a llegar a uno específico, que es el que ya se puede empezar a tratar dentro de cada uno de los párrafos argumentativos, ¿no? Por el otro lado también, aquí nosotros podemos observar que se habla de el enfoque, porque cada párrafo tiene un enfoque diferente, ¿no? ¿Qué es esto del enfoque? Pues es principalmente el impacto que se le quiere dar al lector, ¿no? Es decir, que conviene que al momento en el que se está pensando en el tema, pues también el tema del ensayo, pues también uno se pregunte, ¿cuál es mi actitud hacia ese tema, ¿no? Obviamente, pues nosotros vamos a decir qué es lo que quiero demostrar, qué quiero defender en mi tesis, pero también saber que eso que quiero defender tiene que ver con esta interpelación que me estoy haciendo como una actitud incluso más única y personal sobre ese tema, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso se va a ver reflejado en el enfoque de todo el texto y de los párrafos. Y habrá que pensar en cada uno de los párrafos qué enfoque le estoy dando y si realmente tiene ese hilo conductor de la tesis que yo estoy queriendo demostrar, ¿no? Por el otro lado, otra de las características de un párrafo, pues es la idea clave, que además de tener una tesis que me demuestre o que quiero yo demostrar a lo largo de mi texto, cada uno de los párrafos tiene una idea general, ¿no? Que es una idea que de pronto se va a apoyar de otras ideas que van a estar dentro de mi párrafo y que va a haber una conclusión. Entonces, en resumidas cuentas, podemos mencionar que en un párrafo de 4 a 7 líneas comienza con una idea clave. En este caso puede ser la afirmación de algo que se está demostrando sobre mi tesis, ¿no? Que continúa con ideas de apoyo, que esas ideas de apoyo son, pues, lo que mencionábamos, autoridad, demostración, y que al final cierra con una idea que, bueno, principalmente pues va a ser la de demostración de mi argumento, pero que esa demostración de mi argumento va a continuar en el siguiente párrafo. Es decir, que la última oración que se coloque dentro de mi párrafo se vincule con el párrafo siguiente, ¿no? Y ese párrafo siguiente, digamos que al inicio va a comenzar no con la misma oración, sino más bien con el resumen de lo que se quedó en el párrafo anterior. ¿Para qué? Justo para que mi texto tenga coherencia y cohesión, para que todo el documento realmente esté unificado. Entonces, la idea clave por eso es que es fundamental en cada uno de los párrafos. Y bueno, pues aquí observamos las ideas de apoyo, ¿no? Que en realidad, si bien estas son como, digamos, matices muy prácticos de la redacción, nosotros lo podemos traspolar a la parte argumentativa, que principalmente pues vienen de esta demostración con la autoridad sobre la afirmación que yo estoy queriendo hacer en mi argumentación. Entonces, principalmente funcionan muchísimo estas ideas de apoyo cuando nosotros estamos escribiendo el texto, pero estamos iniciándolo con la parte de la preescritura, ¿no? Donde empezamos a pensar qué es lo más importante, qué es lo más importante, qué es lo más importante, y de pronto un ejercicio así, ¿no? ¿Qué es lo más importante sobre el tema específico? Me puede dar idea a qué argumentos yo me voy a concentrar en mi ensayo. Entonces, esto al mismo tiempo de que funciona en cada párrafo muy independiente, también me puede funcionar en la parte general de mi ensayo. Muchísimas gracias. Bueno, profesora, hasta mañana. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches, Lupita. Y a todos los que nos van a ver asincrónicamente, buenas noches.